Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta mesa de la Semana de las Mujeres en la Ingeniería. Quiero agradecer mucho a nuestras participantes del día de hoy. Tenemos grandes especialistas en el campo de riesgos, como la doctora Campos en la parte de sismología, la doctora Quiñones en la parte de tecnologías para la rehabilitación. Y darles un mensaje, yo soy el doctor José Bernardo Rosas Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, en nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que es nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y también en nombre de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que también es una mujer de la ingeniería y investigadora. Y pues ya sin más preámbulo, quiero agradecer también a Pilares, los centros comunitarios de SECTEI que nos han ayudado mucho en la organización y que mucho de esto van a haber beneficios para los usuarios de Pilares. Y bueno, nada más recapacitar en las tres mesas anteriores, en donde vimos innovaciones tecnológicas, la robótica, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, en donde las mujeres nos dan contribuciones, muchas de ellas ya con proyectos en SECTEI, y también donde nosotros como ciudad, como ciudadanos, recibimos estos beneficios de las mujeres en la ingeniería. Y además con estas pláticas, pues lo que tratamos de motivar es que la parte humana de la experiencia de cada una de ellas, de cómo fue su camino para ser ingenieras, y también todos los obstáculos y también todos los éxitos que tuvieron. Pues sin más preámbulo, dejo la conducción de esto a nuestra moderadora del día de hoy, la maestra Rosa María Flores Serrano, agradeciendo a todos y muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Bernardo Rosas por la presentación. Mi nombre es Rosa María Flores Serrano, yo voy a ser la moderadora de esta cuarta mesa de la Semana de Mujeres en la Ingeniería. Esta mesa lleva por nombre Prevención, Riesgos y Prevención. Y esta Semana de las Mujeres en la Ingeniería tiene como propósito el presentar al público en general, pero en especial a las mujeres, a ejemplos de mujeres que se dedican a la ingeniería y que pueden darles una visión de lo que es nuestro campo y que vean que pueden adquirir nuevas habilidades dedicándose a esta carrera y de tal manera que tengan herramientas para enfrentar en el futuro cuestiones de trabajo y que tengan autoempleo incluso. Entonces, les doy las gracias por habernos invitado a esta mesa, en particular a la doctora Rosaura Ruiz, que es la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de México. También agradecemos al doctor Bernardo Rosas Fernández, que es el director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, y al maestro Jacinto Samuel Salinas Álvarez, quien es el coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación. Les damos muchas gracias por la organización de este evento y la invitación a las ponentes que tenemos. En esta ocasión contamos, como en las mesas anteriores, con 4 destacadas profesionistas en el área del tema de riesgos y la prevención de riesgo, y estos lo abordan desde diferentes puntos de vista, como ustedes van a ver. Sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a nuestras ponentes de esta tarde. En primer lugar, presento a la doctora Xioli Pérez Campos. Ella es doctora por la Universidad de Stanford y ha sido investigadora visitante del Instituto Tecnológico de California. Ha recibido reconocimientos como estudiante y como profesionista, el más reciente por parte de la Escuela de Ciencias de Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford, por su carrera profesional como exalumna de dicha universidad. Ha tenido una amplia y activa participación en mesas directivas de sociedades profesionales, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, es profesora de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad y del posgrado en Ciencias de la Tierra, así como coordinadora del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Si no estoy mal, ella creo que es la primera mujer en ocupar este alto cargo. Muy bien, sea bienvenida la doctora Xioli Pérez Campos. También presento a la doctora Ivette Quiñones Uriostegui. Ella es ingeniera biomédica por la Universidad Iberoamericana con maestría en ciencias de la Universidad de Surrey en Inglaterra, y el doctorado lo hizo en la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, España.
Actualmente ella es jefa del Laboratorio de Análisis de Movimiento e Ingeniería de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en Ciudad de México. Trabaja en investigación dentro de líneas relacionadas con el movimiento humano en sujetos con problemas en el sistema musculoesquelético y medicina del deporte, donde realiza la evaluación y estudio de parámetros cinéticos y cinemáticos del movimiento humano para la detección y análisis de condiciones normales y patológicas antes, durante y después de una intervención. Ella también ha diseñado softwares y equipos para el área de rehabilitación. La doctora Quiñones también imparte los cursos de biomecánica, análisis de movimiento e ingeniería de rehabilitación en diversas universidades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Bienvenida a la doctora Quiñones también. Y presento ahorita a la doctora Liliana Arganis Juárez. Ella es ingeniera civil egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es maestra y doctora en ingeniería por parte de la misma universidad. Desde el año 2006, la doctora Arganis es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, adscrita a la Coordinación de Hidráulica. Cuenta con 26 años de experiencia en la formación de recursos humanos en la UNAM, donde ha impartido y ha dirigido tesis de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, y es autora de numerosos artículos en congresos, artículos de arbitraje, de divulgación, capítulos de libros, así como informes técnicos en su área de experiencia. Actualmente realiza investigaciones relacionadas con la hidrología de superficie y los aprovechamientos hidráulicos. Sus principales líneas de investigación son la estimación de avenidas de diseño, obtención de políticas de operación óptima de presas, usando programación dinámica estocástica y algoritmos, y generación de registros sintéticos de series periódicas. Le damos la bienvenida a la doctora Arganis a esta mesa. Y finalmente, pero no menos importante, presento a la doctora Lucía Guadalupe Matías Ramírez. Ella es geógrafa con estudios de maestría y doctorado en geografía por la UNAM, con especialidad en riesgos ambientales, y es ganadora de la medalla Gabino Barreda por la misma universidad. Actualmente es la subdirectora de riesgos por inundación y enlace de cambio climático del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Es autora de diversos trabajos en investigación sobre desastres, en particular sobre ciclones tropicales, temperaturas extremas, tormentas eléctricas e inundaciones. Además, es la coordinadora del Catálogo de Inundaciones Históricas en México, documento que se actualiza anualmente desde 2015, y ha sido profesora de la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, participa en diversos grupos de trabajo relacionados con el tema de agua y cambio climático, entre ellos las comisiones intersecretariales de mares y costas, CIMARES, entre muchos otros comités. Bienvenida a la doctora Matías y bienvenidas sean las cuatro ponentes a esta mesa. Para iniciar lo que vamos a discutir en esta mesa, le comento a nuestras ponentes, así como al público que está haciendo favor de vernos y escucharnos a través de esta vía, que la mecánica será una serie de temas que irán dando cada una de las ponentes sus puntos de vista sobre temas que yo iré indicando en su momento. Y para iniciar, sin más preámbulos, les pregunto a todas cómo tomaron la decisión de estudiar la carrera que estudiaron y cómo llegaron al puesto que están desarrollando actualmente. Iniciamos con la doctora Xoli Pérez. Le pido por favor que active su cámara y micrófono y nos pueda ilustrar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a Pilares y a la SECTEI. Y bueno, yo inicié o se detonó la curiosidad en mí tras el sismo de 1985. Me dejó muchas preguntas, muchas inquietudes. Yo quería saber más sobre lo que había pasado, por qué se habían caído los edificios, dónde había ocurrido el sismo, etcétera. Y decidí que lo mío no iba a ser ingeniería civil, sino que iba a ser ingeniería geofísica. Y eso lo decidí en una feria vocacional en la que me llevó mi madre a visitar los diferentes stands y sobre todo me enfoqué en aquellos en los que se ofrecían ingenierías, porque ya me había yo dado cuenta de que las matemáticas y la física era algo que se me facilitaba, que me gustaba, que lo disfrutaba y que se combinaba con la parte de estudiar los sismos. Cuando leí en los libros que antes había de descripciones de carrera, que ingeniería geofísica, una de las áreas a las que se enfocaba era la sismología, pues dije, de aquí soy, y de ahí fue enfocarme a estudiar ingeniería geofísica en la Facultad de Ingeniería.
También lo que inmediatamente me surgió cuando entré a la carrera fue que yo quería ser investigadora de la UNAM, quería dedicarme y trabajar en el Instituto de Geofísica, y recordaba en mi niñez, mi madre también me llevó en esa parte de buscar mi vocación al Instituto de Geofísica, donde se alojaba el Servicio Sismológico Nacional. Yo lo visité y quedé maravillada de ver esos tambores dando vueltas y registrando el movimiento, unos mapas que tenían unos LEDs y uno podía ver dónde estaban las estaciones sismológicas, y la verdad es que sí dije en ese momento, yo quiero trabajar ahí. Y bueno, el camino fue buscar el doctorado para poder especializarme en sismología, y afortunadamente me fui apoyada por la UNAM, lo cual me permitió regresar a la Facultad de Ingeniería primero como profesora y después cambiarme al Instituto de Geofísica. Ya estando ahí en el Departamento de Sismología, pues el jefe del Servicio Sismológico Nacional tiene que ser un investigador de ese departamento, y pues hace 6 años y medio, un poquito más, me invitaron a ser la coordinadora, y desde entonces estoy ahí. Muchas gracias, Rosa María. No, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en el área, y muchas felicidades por la carrera que estás realizando. Ahora le pido, por favor, a la doctora Ivette Quiñones si nos puede responder la misma pregunta: ¿cómo tomó la decisión de estudiar su carrera y cómo es que llegó al puesto que actualmente tiene? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la SECTEI en este foro. Bueno, yo nací en una familia en donde hay muchos médicos y también hay ingenieros. Uno de mis tíos, que cuando yo era niña vivía en mi casa, era ingeniero en telecomunicaciones, en lo que era electrónica y telecomunicaciones del Poli. Y bueno, siempre me contaba muy entusiasmado lo que estudiaba en la escuela, y me ayudaba con mis tareas de matemáticas y cosas que yo tenía que hacer en secundaria y en la prepa. Bueno, siempre me entusiasmó. Y por otro lado, mi padre es médico y mi mamá se dedicó a la fisiología en el Politécnico también, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y entonces yo las acompañaba toda la vida a hacer lo que hacían de investigación, y muchas veces fui con mi papá al hospital, conviví con ese ambiente, me gustaba el servicio hacia las personas. Pero por otro lado estaba el tema de que mi tío me enamoraba con esto de la ingeniería electrónica y las computadoras y todo lo que él me enseñaba. Entonces me quedó muy claro desde la secundaria que yo quería algo de ingeniería, igual que mi tío quería ser ingeniera, más que el área médica, así ser médico como mi papá, pues me llamaba la atención. Y entonces, pues justamente estando en los últimos años de la vocacional, yo estudié en un CECIT, perdón, pues me entero de la ingeniería biomédica, me llama mucho la atención, y para mí fue un deslumbre maravilloso porque unía dos mundos que a mí me gustaron desde niña, que era la medicina por parte de mi papá y de mi mamá, y el área científica tecnológica por parte de mis tíos y de mi tío específicamente. Y entonces dije, pues esto me encanta. Vi los planes de estudios y había todas las cosas maravillosas que me contaba mi tío sobre la electrónica, programación, es todo lo que son los circuitos, pero por otro lado la aplicación hacia el ámbito médico pues era algo muy, muy interesante. Y bueno, y desde un principio también me llamaba mucho la atención la parte de la mecánica, y me empecé a interesar por los temas de la discapacidad, de la parte de biomecánica. Y cuando yo estudié ingeniería biomédica no había una especialización en estas áreas, era el área de instrumentación o el área clínica, y yo me fui por el área de instrumentación, pero siempre tuve ese gusanito de hacer más por cuestiones de prótesis, sillas de ruedas y todo el ámbito de la ingeniería de rehabilitación. Y entonces tuve la oportunidad, gracias a una beca de CONACYT, de irme a Inglaterra a estudiar biomecánica, ingeniería de rehabilitación, ese ámbito, y desarrollarme en esa área. Y bueno, pues me ha encantado pertenecer a ese grupo de ingenieros biomédicos que desarrollan tecnología y aplican tecnología a las personas con discapacidad. Y bueno, y otro ambiente que también está relacionado con la parte de biomecánica, pues es el deporte. Y entonces ya fue cuando
decidí hacer el doctorado en el área deportiva, específicamente en medicina del deporte y todo lo que implica la biomecánica y las características mecánicas del sujeto para desarrollar el ambiente deportivo. Y bueno, gracias a esta especialización, pues tuve la oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde, bueno, pues he podido desarrollar todas estas capacidades en el área de biomecánica, ingeniería biomédica y biomecánica en todo su contexto, ¿no? Conocí a una persona, un médico muy, muy importante en mi vida, que me dijo que había 2 ramas de la medicina que eran muy importantes y que teníamos que desarrollar siempre. Y una de ellas es la medicina preventiva y la otra es la medicina de rehabilitación, porque es importante mejorar la calidad de vida de todas las personas, no nada más de las personas con discapacidad, sino de todas en general. Y bueno, eso es. Ok. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Quiñones, por compartir su experiencia. Ahora le pido a la doctora Maritza Arganis que por favor nos comparte su experiencia. Por favor. Así, muchas gracias, doctora Rosa María. Muchas gracias a los que organizaron este evento, a Pilares, por la invitación. Bueno, en mi caso, considero que pues, la edad para decidir a lo que uno se quiere dedicar en la vida es complicada, porque es como por allí de los 17 años, casi 18, y para mí, en mi caso, sí fue complicado esa selección de qué carrera estudiar, ya que tenía también en casa ejemplos de profesores de la normal, de también médicos y ingenieros e incluso músicos del conservatorio. Entonces, como que sí, sí me costó trabajo. En principio llegué a pensar en actuaría, pero luego sí, decididamente sí opté, como también me interesaba pues, la docencia, opté por la carrera de ingeniería civil, ya que pues, una de mis hermanas la estudiaba y también mi tío. Entonces, pues ya me dediqué a estudiar ingeniería civil y al principio, bueno, a mí me interesaban más los temas de estos de la ingeniería sanitaria, o sea, yo me abocaba más a temas del alcantarillado, el agua potable, incluso calidad del agua, pero ya más adelante, finalmente, pues sí me decidí por otros enfoques de manejo del agua. Entonces ya pues hice una maestría en hidráulica en el posgrado y luego ya mientras yo daba clases desde la Escuela Nacional Preparatoria, empecé a dar clases casi cuando terminé mis estudios de licenciatura y luego ya empecé a dar clases en la Facultad de Ingeniería. Entonces hubo oportunidad de hacer mi doctorado, entrar al Instituto de Ingeniería como apoyo del doctor Ramón Domínguez Mora, que pues es una persona muy reconocida a nivel tanto de la Ciudad de México como en varias entidades por estos temas de la hidrología y pude hacer mi doctorado con él y entonces ya allí me continué en el instituto. Hubo una oportunidad por el programa de fortalecimiento al académico de la mujer que instauró el entonces rector el doctor Juan Ramón de la Fuente. Entonces ingresé en esa convocatoria y afortunadamente pues pude conseguir una plaza de esa forma y pues desde entonces colaboro en el instituto, ya actualmente pues como investigadora titular. Bueno, todavía soy pero pues, tengo que seguir trabajando para que poder aspirar a una mejor, a más logros, pero sí, pues a mí me gusta mucho la actividad que desempeño allí y colaborando en proyectos patrocinados y en temas, sobre todo esto de políticas de operación de presas, con fines de hidroelectricidad y ya también últimamente otros usos, como atender problemas de cómo operar algunos sistemas con fines de estos de abastecimiento de agua potable y también de riego. Y pues así es como he estado alternando la docencia con la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arganis, por compartirnos su experiencia, muy amable. Y la doctora Lucía Matías, también la misma pregunta, ¿cómo es que decidió estudiar en su caso geografía y cómo es que actualmente está usted en la posición que ocupa? Por favor, doctora. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, agradecer a la Secretaría de Educación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México por esta invitación. Y bueno, yo les voy a comentar por qué estudié geografía. Bueno, primeramente fue porque en la preparatoria a mí me gustaba mucho ver cómo nuestra profesora
de cuarto año nos estaba enseñando dicha materia y nos mantuvo justo con esa idea de que la información no solamente eran los datos, eran aprenderse los ríos, las montañas y demás, sino verlo de manera espacial. Creo que eso fue lo más importante y lo que me motivó. Incluso durante todo ese tiempo de estudiar en la prepa para poder pasar a la universidad, pues cualquier viaje que salíamos, tanto familiar o con los compañeros, pues éramos de los que usábamos todavía en aquel entonces la guía Roji para podernos ubicar y llegar en cuánto tiempo nos íbamos a tardar en desplazarnos en un sitio a otro. Entonces creo que eso fue lo que me llamó la atención para seguir adentrándome a esta fascinante carrera que la disfruto día a día. ¿Y cómo llegué justo al Centro Nacional de Prevención de Desastres? Llegué en 1999 y fue algo muy curioso porque entré como becaria del Instituto de Ingeniería para poder concluir yo mi tesis de maestría. En un principio eran solamente por seis meses, nada más para poder finalizarla. No obstante, ya llevo 21 años laborando en esta hermosa institución. Fue algo muy curioso porque así como escuché ahorita a la doctora Maritza, a la doctora Yoli, hubo personas que nos dieron ese empujoncito, ese apoyo. En mi caso fue el subdirector, que en ese momento era el doctor Oscar Fuentes Mariles, quien me dio la oportunidad de ingresar a la institución con una pequeña plaza. En ese momento no lo pensé dos veces, primero que nada porque las instalaciones son muy hermosas, estar en Ciudad Universitaria es fantástico, ver las áreas verdes y demás. Entonces, después ya de varios años estando aquí laborando y una vez obtenido el grado de doctora, me dio nuevamente la oportunidad una persona muy querida por todos nosotros, que fue el doctor Carlos Valdés González, quien me dio la oportunidad de tomar la subdirección de riesgos por inundación. Entonces fue como llegué aquí, disfruto lo que hago, me gusta poner de manera espacial la información, ver cómo están analizándose el problema ahorita que tenemos de Tabasco en nuestra República Mexicana, ver cómo se van generando las inundaciones. Cada que tenemos un dato y lo vemos de manera espacial, de verdad que es fascinante ver cómo esos municipios donde uno puede decir que nunca ha ocurrido una inundación, en este 2020 tenemos un dato y vemos, comparamos con años anteriores qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que puede pasar, pero sobre todo contar con una base de datos, con información oficial, nos da una gran satisfacción, ya que justo en este país lo que siempre carecemos son de datos oficiales. Todo el mundo podemos leer el periódico, podemos ver la tele, la radio, donde nos dicen que ha ocurrido algo, pero conjuntar esa información en un sistema de información geográfica, de verdad que es grato poder ver los resultados. Por eso estoy aquí, me gusta estar en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y lo disfruto. Gracias, Rosa María. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro por compartirnos su experiencia, historias muy interesantes las de las cuatro. Y la siguiente cosa que me gustaría que abordemos es ¿qué disfrutan ustedes más de desarrollar la actividad que actualmente se encuentran desarrollando en sus diferentes instituciones? Nuevamente empezamos con la doctora Shirley Pérez, por favor, Shirley. Bueno, pues a mí me gusta pensar que mi trabajo en realidad son 4 trabajos. Uno, el de coordinadora del Servicio Sismológico Nacional, otro, el de investigadora, 3 trabajos y otro, el de profesora. Y son 3 trabajos que disfruto enormemente, me encanta hacer los 3. Lo que más me gusta de ser profesora es cuando veo en mis estudiantes cómo les cae el 20, se le prenden los ojitos, sienten esa admiración por haber comprendido algo, y también el tener pláticas con ellos sobre su futuro, sobre lo que es el ser y sus visiones, eso me encanta. También disfruto bastante el asesorar a mis estudiantes de licenciatura, de posgrado en sus tesis. Es una actividad que siento que puede impactar bastante en ellos, y entonces cuido mucho el que se lleven más allá del conocimiento y lo que están dedicándose de tesis, sino que se lleven otros valores que les ayuden en su día a día y como seres humanos. Otra cosa que me encanta en la parte de investigación es el escribir propuestas de proyectos.
me permite en ese momento imaginarme los posibles resultados, el plantearme esa pregunta que da origen al proyecto y a todo lo que termino uno haciendo, inclusive mis estudiantes, me permite imaginar los posibles resultados y plantear todas las posibilidades. Y bueno, pues ya el desarrollo del proyecto se va dando de diferentes maneras y eso es otra cosa, pero ese momento de la propuesta, de la escritura de la propuesta que me permite esa imaginación me encanta. Y como parte de la coordinación del Servicio Sismológico Nacional, lo que me llena bastante es sentir que estoy contribuyendo a la sociedad en algo. El estar buscando de que el servicio sea mejor cada día, que pueda brindar más productos a la sociedad, que esté respondiendo de manera oportuna, que el equipo esté trabajando como lo hace, que lo hace increíble, es gente muy comprometida, pues me llena el pensar que estoy dando un granito para nuestro país. Y eso sin duda me hace sentir muy, muy orgullosa. Eso sería. Gracias, Rosa María. No, no, al contrario, muchas gracias. Muy importante la labor que se hace en el Servicio Sismológico y todo lo que se hace en la UNAM en general. Gracias. Ahora pasamos con la doctora Ivette Quiñones. Igualmente, si nos puede compartir qué es lo que más disfruta de su actividad y de trabajar en el sitio donde está ahorita laborando. Muchas gracias. Bueno, a mí lo que más me gusta, muchas gracias, Rosa María, lo que más me gusta, pues a mí en realidad me encanta el servicio que le damos a las personas que llegan al instituto, a las personas que tengan o no discapacidad, que tengan algún problema en el sistema musculoesquelético. La verdad, atender a los pacientes es lo que más me gusta. Siento mucha satisfacción poder brindar soluciones tecnológicas a personas con discapacidad. Ver que mi trabajo puede hacer el cambio, mi trabajo y el de mis colaboradores, por supuesto, puede hacer el cambio completamente de una vida que pudiera tener problemas. Me encanta que la persona pueda cambiar pues de tener un problema de discapacitante, de pronto con una ayuda tecnológica, una andadera, una silla de ruedas, cualquier dispositivo tecnológico que nosotros podemos darle, puede mejorar. Entonces, como dice la doctora Scioli, el verle la carita, pero en este caso del paciente o de la mamá del paciente que en un momento dado logra mejorar su vida con el equipo de la gente de terapia, de los médicos y nosotros los de tecnología, poder mejorar la vida del paciente, ¿no? Y por supuesto también me gusta el área de investigación, buscar nuevas alternativas de tratamiento para mejorar la vida de las personas con discapacidad, mejorar la vida de los ancianos, mejorar también las características y estrategias que utilizan los atletas, también me gusta mucho. Estar siempre a la vanguardia de tecnología de punta para la discapacidad es algo que también me gusta mucho y por supuesto impartir todas estas experiencias que tengo dentro del instituto a mis alumnos, a los alumnos en la universidad, donde puedo expresarles de qué manera pueden seguir los procedimientos para ayudar a las personas, para dar tecnología para nuestra vida cotidiana y la vida cotidiana de las personas que lo requieren. Y bueno, como eso yo puedo tener muchas anécdotas de personas que han pasado por el laboratorio de análisis de movimiento y que hemos visto cómo han evolucionado y han mejorado, personas que no caminaban, que de pronto siguiendo las recomendaciones de los médicos, la terapia y las ayudas funcionales que nosotros podemos recomendar, ellos vuelven a caminar o mejoran su vida y el mundo cambia para ellos y pues también es una satisfacción y un orgullo muy grande para nosotros que nos dedicamos a ingeniería de rehabilitación. Gracias. Muchas gracias, doctora Quiñones, por compartirnos su experiencia. Y ahora pasamos con la doctora Maritza Arganis, si nos puede compartir lo que más disfruta en laborar en el Instituto de Ingeniería haciendo sus actividades en ingeniería hidráulica, por favor. Muchas gracias, doctora Rosa María. Bueno, en mi caso, ya también lo ha mencionado las doctoras Scioli y la doctora Quiñones, poder alternar lo que es la parte de la investigación con la docencia, o sea, porque a veces sí estamos pues enfrascados viendo varias situaciones de algún proyecto, avanzando pues desde el análisis de los datos, algunos procesamientos
pues hasta llegar a lo que nos soliciten, ¿no? Ya sea una avenida de diseño o llegar a esas matrices de cómo extraer el agua de las presas o de algunos sistemas como el Cutzamala, por ejemplo, últimamente. Y pues de que de repente, bueno, antes, bueno, en este tiempo no ha sido posible, pero tener que salirse casi corriendo a dar la clase, ¿no? De que ya casi es la hora de la clase y tiene uno que dejar un poquito esa camiseta, ¿verdad? De investigadora y pues a irse a dar la clase. Eh, También poder tener esa oportunidad de que, pues en mi caso, como imparto clases tanto del tronco común, o sea, conozco a estudiantes de distintas ramas de la ingeniería, pero y también tengo la posibilidad de estar en lo que son clases en el posgrado, entonces sí se nota claramente cómo es el cambio en la mentalidad de los estudiantes que son quizá de tercero, cuarto semestre o cuando mucho del séptimo, a que ya cuando algunos quizás hasta se les vuelve a ver ya a niveles del posgrado, y eso es muy bonito saber cómo ellos fueron cambiando pues algunas pues hasta actitudes, ¿verdad? O ya el conocimiento que fueron adquiriendo. Entonces sí es bastante interesante, o sea, esta parte de la docencia. En cuanto a la investigación también, bueno, los retos de que, pues sí, a veces se parecen los problemas, pero siempre tenemos que buscar algo distinto, ¿no? Por ser ingeniería, tenemos que ir viendo cómo variamos algunas, o ajustamos, ¿verdad? De otra manera, ciertos parámetros o consideraciones, porque sí, cada problema es muy específico, entonces sí es casi estar viendo o planteando cosas nuevas en cada proyecto que se nos presenta. Entonces, sí, y luego el poderlo plasmar quizá en algún documento, ya sea pues para algún evento pues, de tipo congreso o ya para una revista, también es otro pues esfuerzo importante que también creo que es de lo que, bueno, se disfruta, aunque a veces también un poquito se sufre, porque pues sí tiene uno que ponerlo en el lenguaje apropiado para que se pueda pues dar a conocer y ser aceptado pues de la comunidad científica. Entonces eso, poder alternar entre docencia e investigación, creo que es de lo que más me gusta de lo que realizo. Y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctora Arganis. Finalmente, doctora Matías, si nos puede compartir qué es lo que más disfruta de trabajar en el CENAPRED y de realizar las actividades de prevención que se realizan en este importante centro. Por favor, doctora Matías. Gracias, ¿qué tal, Rosa María? Pues nada más informar que a mí qué es lo que me gusta más es desarrollar proyectos que sean útiles para la población y para los tomadores de decisión. Es decir, que no se queden solamente en informes o en los archivos de las computadoras, sino que divulgamos esa información que se genera, los resultados de las investigaciones, los mapas que sean conocidos por la población, pero sobre todo es una gran satisfacción que los jóvenes que se acerquen y que conozcan qué es lo que hacemos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, porque luego nada más nos ubican porque monitoreamos el volcán Popocatépetl. Y bueno, no es cierto, también hay otros fenómenos naturales que se ven aquí, y eso es lo que disfrutamos, ¿no? Que difundimos lo que hacemos. Por ejemplo, una de las cosas que he disfrutado mucho fue que también anteriormente, cuando un huracán se acercaba a nuestro territorio nacional, teníamos la oportunidad de llegar a ese sitio de la costa donde posiblemente iba a ser afectado y ayudar a las autoridades municipales y estatales de protección civil, ayudándoles, diciéndole qué es lo que podría pasar, en dónde debería o podría generarse un impacto más severo en ese estado que iba a ser golpeado. Esas tareas de verdad que han sido muy gratas, porque es cuando tenemos mayor acercamiento con la gente local, donde la gente no sabía ni siquiera de nuestra institución, pero decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quiénes lo hacemos, creo que es lo más gratificante. Decir que todo nuestro trabajo tiene un objetivo común, que es salvaguardar la vida de la población y sus bienes, llegar y decir, esto hacemos y aquí está, utilícenlo ustedes como tomadores de decisión para las autoridades municipales, estatales y federales, decir, hay una herramienta. En el caso de inundaciones tenemos mapas a escalas municipal,
Tenemos algunos mapas que se han generado para ciudades, para ríos, para algunas presas. Entonces, queremos decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, invitamos a los jóvenes luego que se acerquen con nosotros para hacer servicio social, prácticas profesionales, para que estén aquí en la oficina viendo lo que hacemos. Bueno, yo sé que ahorita estamos en época de contingencia, pero cuando esto termine, siempre estamos con las puertas abiertas para que todos los jóvenes ingresen y vean qué hacemos, cuáles son las metodologías que utilizamos, pero sobre todo cuáles son esos resultados que nos van a brindar una reacción en la población, para que conozcan cuáles van a ser esos sitios que son los más peligrosos en las zonas inundables y qué es lo que vamos a hacer con ellos, ¿no? Que las autoridades puedan generar un mejor plan de contingencia con estos resultados. Eso de verdad que es lo más, lo que más disfrutamos, ¿no? Que la gente y que las autoridades puedan tomar nuestros resultados. Gracias. Muchas gracias, doctora Matías, por darnos su visión. Y ahora que ya oímos un poco lo que ha sido su experiencia de cada una de ustedes, de cómo decidieron estudiar lo que estudiaron, ingeniería o geografía en el caso de la doctora Matías, y que nos han platicado un poco qué es lo que hacen en sus diferentes ámbitos. Vemos que uno se dedica a sismología, tenemos inundaciones, tenemos rehabilitación y tenemos prevención de riesgo de desastres. ¿Ustedes piensan, después de haber tenido todas estas experiencias a lo largo de su vida, creen ustedes que actualmente existen limitantes para las mujeres para que accedan a la tecnología y a la ciencia? Esta es una cuestión que me gustaría que nos dieran su visión. Doctora Pérez, si nos puede dar sus experiencias a este respecto. Gracias, Rosa María. Pues yo me voy a confesar, hasta hace algún tiempo yo pensaba que no existían, porque en la experiencia personal es que no había habido ninguna limitación, de hecho no la ha habido, no la he sentido, y que pues cualquier mujer podría alcanzar lo que yo he podido hacer. Sin embargo, pues me ha tomado tiempo, pero me he dado cuenta que esto no es así y que existen diferentes limitantes y que se empiezan a dar a edades muy tempranas cuando la niña está escuchando que estas son actividades para hombres en su casa, ante las creencias de las familias, con los amigos, más adelante en la preparatoria, que también se le empieza a limitar en esa posibilidad. Y muchas mujeres empiezan a interiorizar esos conceptos y los empiezan a adoptar, y al final estos conceptos se convierten en limitaciones para ellas mismas. También es cierto que, insisto, yo nunca lo he vivido, pero en las instituciones hay sesgos. Simplemente el número de mujeres que existe es muy poco. Yo hasta hace algunos años pensaba que era una cuestión generacional y que eventualmente íbamos a llegar las generaciones como la mía con más mujeres y íbamos a arrasar y eventualmente íbamos a lograr esa paridad. Pero pues lo que veo es que ya pasó mi generación, vienen las generaciones atrás y los números no aumentan. Y van aumentando no de la misma, a la misma proporción o a la misma tasa en la que están aumentando el número de estudiantes. Entonces hay algo que pasa entre ser estudiante y convertirse en profesionista que limita en la entrada de mujeres en estas áreas. Y ahí no me queda muy claro si es una cuestión institucional, es una cuestión de nosotras mismas el estarnos asumiendo en esos conceptos que se nos han implantado y hecho creer, o bien si hay otro, es la combinación de todas estas cosas, ¿no? Bien, bueno, muy interesante su punto de vista. Vamos a ver qué nos comenta al respecto la doctora Quiñones. Por favor, si nos puede decir cuál es su perspectiva. Sí, pues muchas gracias. Yo también coincido con la doctora Scioli. Yo tampoco tenía una visión de que hubiera limitaciones por parte de las mujeres para estudiar ingeniería. Tampoco a mí se me presentaron dificultades que no pudieran sobrepasarse debido a estudiar ingeniería. Yo creo que sufrí las mismas dificultades que cualquier otra, sin importar el género, que implica la dificultad de estudiar ingeniería, el área de ciencias, el área de matemáticas, etcétera. Entonces tampoco tuve esa percepción y fue ya más hacia
ahora que me estoy dando cuenta que no todas tenemos las mismas oportunidades. De mi punto de vista, yo creo que a título personal, como mujer, no tenemos ninguna limitación para estudiar una ingeniería. Yo creo que si cualquier chica se lo propone, lo puede lograr, pero sí creo importante que se necesita un grupo familiar, un apoyo por parte de la familia o de la gente que lo rodea para sostener ese deseo de ser, bueno, no solo ingeniera, yo creo que cualquier carrera, pero en este caso ingeniería. Y coincido también con la doctora Schorin en el sentido de que sí se forman ciertos estereotipos sobre las carreras, en el sentido de que las carreras de ingeniería, quiero tal vez pensar, a ver, no los dirá la doctora más adelante, que por ejemplo en ingeniería civil, no sé, tal vez en ingeniería electrónica, en ingeniería industrial, a lo mejor la tasa de hombres respecto del número de mujeres que la estudian es mucho mayor. En el caso de ingeniería biomédica, desde que yo la estudié y ahora que formo parte del cuerpo de profesores, pues casi siempre hay un 50% de mujeres y 50% de hombres, tal vez porque es una ingeniería que está vinculada con el área de salud, tal vez por el tipo de, pues, de acercamiento que se tiene hacia la parte médica, es que exista esta proporción, o ha existido en el histórico esta proporción equitativa entre el número de hombres y de mujeres. Por eso también yo no lo sentí así. Sin embargo, sí creo que además de la voluntad propia como mujer, quitándonos esos estereotipos de no ser ingeniera, también creo que es importante el apoyo familiar para sostener ese deseo. Gracias. Ay, muchas gracias, doctora Quiñones. Doctora Argani, si nos puede dar su perspectiva, por favor. Bueno, en cuanto al nivel superior, como son las universidades, lo que sí se nota, creo que no solo en México, sino en algunos otros países, es que sí hay mayor porcentaje de mujeres, pero en áreas más bien relacionadas con las humanidades, con las ciencias sociales, con las con áreas de la salud, mientras que efectivamente en las ciencias puras o de ingeniería, sí son menores los porcentajes, se hablan de 18, 20, 25% de mujeres respecto a la cantidad de hombres. Entonces, de esas 25% o 18% que está a nivel superior, pues sí, como ha mencionado bien la doctora Quiñones, la doctora Scioli, pues sí tienen esas oportunidades de accesos a ciencia y tecnología, no se ve tantos problemas. Quizá yo lo que he identificado es que quizá a nivel de algunas becas, sí hay restricciones en cuanto a la edad, eso sí he visto, y también quizá hasta para aspirar a algunas plazas también también ya hay requisitos de edades en mujeres y en hombres, son diferentes las edades. Y otra situación que yo veo es que también, bueno, esta parte de las edades, es que o sea, cuando la mujer, por ejemplo, decide tener una familia, a veces también ahí debe de tomar esa decisión de a veces interrumpir un poquito su proceso de formación científica, tecnológica, por la cuestión de pues, formar su familia. Entonces, a veces, algunas sí, hay muchos casos de éxito que pueden compaginar muy bien su profesión con la parte familiar. Y bueno, esos son de reconocerse. Y creo que es importante a nivel pues de educación básica y media básica, o sea, a nivel primaria, secundaria, pues sí trabajar un poquito más en poder pues fomentar, como mencionan, cambiar un poco la mentalidad de las niñas para que, bueno, apoyarlas para que se animen por optar por estas carreras de ciencia y tecnología. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Doctora Matías, si nos puede dar su visión, por favor. Gracias. Yo coincido con todas mis compañeras y yo creo que todavía en México tenemos una serie de un estereotipo, ¿no? Que la mujer todavía no podemos luchar contra ello, y bueno, ya lo explicaron mis compañeras, que lo vemos, ¿no? Que hay carreras donde hay un mayor número de mujeres que de varones, pero también tiene que ver por lo que nos enseñaron desde casa, ¿no?
Yo creo que hace rato que escuché a la doctora Quiñones que decía, a la doctora Maritza, que decían que estuvieron rodeadas en un ambiente familiar donde tenían diferentes profesiones, y si desde niños o niñas se les enseña que tanto hombres como mujeres pueden tener esa misma profesión, creo que podemos borrar estos estereotipos, ya que justo lo que también comentaban de que estas generaciones vemos que hay más hombres que mujeres ejerciendo en profesiones de las ramas o de las ciencias duras, ¿no? Y bueno, sí lo vemos así, de esa manera, ¿no? Pero también ahorita nos toca mucho a todos los que estamos enfrente de un grupo de universitarios, que creo que mis compañeras también están frente a sus estudiantes a nivel universitario, seguir impulsándolos, ¿no? Porque también ahorita en época de pandemias hay jóvenes que están desertando de las carreras. Entonces, mucho tiene que ver por todo lo que viven dentro del ambiente familiar, y creo que lo que tenemos que luchar y quitar y romper con todos estos estereotipos es desde el hogar, desde la familia, para poder ahora sí que impulsar y decir, sí se puede, tanto hombres y mujeres sí podemos, y no debemos de detenernos hasta que no lo intentemos, hasta que no lo logremos. Y bueno, y desde pequeños siempre decir cuáles son tus metas. Así puse mucha atención en algunas cosas que comentó la doctora Yoli, que desde niña, ¿no? Su mamá la llevó al Instituto de Geofísica y demás. Así debemos de hacer ahora con nuestros jóvenes. Si alguien tiene un interés desde pequeño, llevarlo, decirle, adentrarlo a ese ambiente, para que también vea que desde el hogar, desde el seno familiar, va a contar con ese apoyo. Entonces, esos límites nos los tenemos que ir quitando poco a poco, y van a ser gracias al apoyo de la familia, del grupo de amigos, donde nos van a estar apoyando, y no solamente decir, no, tú eres mujer y no lo puedes hacer. No es cierto. Nadie te puede decir que no puedes hacer las cosas hasta que no lo intentas. Gracias, Rosamel. No, muchas gracias. Muchas gracias a las 4 por sus puntos de vista. Ya veremos en la sección de preguntas y respuestas si ahondamos un poco más en el tema. Y ahora vamos a entrar un poco en temas particulares de lo que desarrollan cada una de ustedes. Iniciaríamos con la doctora Lucía Matías. No sé si nos pueda decir, dentro de este tema de riesgo, los que nos dedicamos a esto sabemos que tiene varios componentes. Si nos pudiera decir cuál es la relación entre riesgo, prevención y seguridad, por favor, doctora Matías. Sí, claro. Bueno, primeramente les voy a hablar acerca de estas 3 definiciones, van a ir de la mano en el enfoque de la gestión integral de riesgo, que es justo el término que se ha estado utilizando en estos últimos años para poder identificar justo que el riesgo va a ser aquella pérdida esperada que puede ser de física, socioeconómica y ambiental, y que nos va a estar resultando de 3 componentes, que va a ser el peligro, es decir, ese fenómeno natural que nos pueda generar algún daño, es decir, la probabilidad de daño, y también la vulnerabilidad y sobre todo la exposición. En esta sí me gustaría ser un poquito más enfática, ya que de repente vemos que un sismo o una inundación puede afectar de diferente manera si yo me encuentro en una zona desértica o en una zona muy habitada, ¿no? Con muchos edificios, muchas viviendas, por lo tanto con mucha gente. Entonces, esto es lo que lo que me va a hacer de que esta exposición se incremente y por lo tanto el riesgo. Entonces, en la gestión integral del riesgo hay 7 etapas, que me gustaría hablar muy someramente de cada una de ellas para no quitar el tiempo, pero tenemos la etapa de identificación de riesgos. En esta tenemos que ver cuáles son todos aquellos fenómenos que nos pueden causar algún daño. Entonces están los sismos, los volcanes, las inundaciones, los ciclones tropicales y demás. Y tenemos también la siguiente etapa, que es la etapa de prever. Aquí vamos a ver que necesitamos monitorear a todos estos fenómenos, tanto naturales o antropogénicos, que van a estar afectándonos a una comunidad, a una población.
Y luego tenemos la etapa de prevenir. Aquí va a ser importante de que necesitamos conocer todas aquellas normativas o reglamentos de construcción para poderlos aplicar. Y sobre todo, fomentar la cultura de la protección civil. ¿Qué quiere decir con esto? De que nosotros en casa tenemos y debemos hacer nuestro plan familiar, donde debe de estar indicado qué es lo que yo voy a hacer en caso de que ocurra un sismo, por ejemplo, ya que en nuestro país estamos en una zona altamente sísmica y que van a ocurrir muchos sismos, ¿no? Entonces necesitamos tener un plan familiar que nos indique qué es lo que yo voy a hacer en caso de que yo no me encuentre en casa o esté en la oficina, y que tengamos un punto de reunión. También es importante aquí que tengamos con nosotros en nuestra vivienda, en nuestro hogar, nuestra mochila de emergencia, nuestra mochila de la vida, donde debe de tener pues todo lo que requerimos para por lo menos 2 o 3 días de lo que dura una emergencia, ¿no? Que debe de tener, bueno, si hay alguna persona en casa que requiera medicamentos, pues nuestros medicamentos, una muda de ropa, agua, comida enlatada. Obvio que no va a ser un súper, sino tiene que ser algo muy compacto. E incluso ahora sí que los invito a que tengamos ya en un dispositivo electrónico, en una memoria USB, todos nuestros documentos importantes para que no estén haciendo espacio en esta mochila de emergencia. Entonces, con esto estaríamos previniendo, y también en la siguiente etapa, que sería la de mitigar. Aquí estaremos haciendo algunas acciones correctivas. La siguiente sería la etapa de preparación. Aquí vamos a estar viendo que necesitamos buscar algún tipo de financiamiento para poder resarcir un poco el daño que nos pueda generar algún riesgo. En este caso, sí se les invitaría que, bueno, muchos de los que vivimos aquí en la Ciudad de México, son muy pocas las personas que tienen asegurada su vivienda ante sismo, ¿no? Entonces sería una forma de estar haciendo esta parte de preparar, buscar una ayuda que nos ayude, valga la redundancia, a que nuestra pérdida sea cada vez menor. Y la siguiente etapa sería el auxilio. Aquí estaríamos viendo cómo estaríamos localizando, identificando esos refugios temporales, donde ahorita la emergencia que tenemos en Tabasco, pues bueno, estos refugios temporales tienen que estar en zonas altas. Ya sabemos que en este momento todavía tenemos zonas de inundación y demás, entonces por ello nos estaremos ayudando de esto. La etapa que sería de recuperar y de reconstruir mejor, pues bueno, nos ayudaría a que tenemos que reconstruir ya sea la vivienda o la infraestructura que sufrió algún daño, cada vez en una zona segura para no repetir lo que ya ocurrió. Entonces, con esto sería de manera muy rápida, Rosa María, lo que les podría hablar de estas 3 definiciones que yo las estaría conjuntando en la gestión integral de riesgo. Muchísimas gracias, muy ilustrativo. Muchas gracias por compartir todo esto con el público. Y ahora una pregunta en particular para las doctoras Maritza Liliana Arganis y para la doctora Xoli Pérez. ¿Cómo pueden reducirse los riesgos ante fenómenos de origen natural como son los sismos y las inundaciones? No sé si primero empezamos con la doctora Xoli Pérez, si nos dice algo acerca de los sismos, por favor. Claro, pues como buena gestión integral del riesgo, el primer paso es conocer el fenómeno. Entonces, para poder conocerlo se necesitan diversos elementos. Uno es el monitoreo, para poder saber cómo se está presentando, cuándo se está presentando, dónde lo está haciendo. Y otra son todos los estudios científicos relacionados con y que nos permiten conocerlo mejor, y a partir de ese conocimiento que se ha generado es posible diseñar políticas públicas que ayuden a proteger a la población, que ayuden a prevenir y que ayuden a mitigar. Es muy importante que también toda toma de decisiones ante el fenómeno pues sea basada justamente en ese conocimiento científico, técnico y sólido.
Es muy importante el poder planear. Las ciudades carecen de planeación y es necesaria tener esa planeación basada en dónde se presenta, cuáles son las zonas de mayor riesgo, es decir, cuál es la zona de mayor peligro, cuáles son sus vulnerabilidades, la combinación de esta y estableciendo ese riesgo para poderlo mitigar o inclusive evitar, ¿no? O sea, se podría evitar si se toma políticas públicas adecuadas. Entonces, pues resumiendo, mi respuesta sería esa, conociendo el fenómeno para que ese conocimiento nos permita el desarrollar políticas públicas y toma de decisiones que contribuyan a la protección de la ciudad. Ahora, como población, lo que es muy importante es estar bien informado. Y no solo del momento en el que ocurre el fenómeno y qué tengo que hacer en ese momento, sino tener el conocimiento básico sobre los diferentes fenómenos nos ayudará a entender su recurrencia, su permanencia, dónde puede ser más susceptible de presentarse y qué daños se pueden tener. De tal manera que cuando yo escuche que se está presentando o que viene el fenómeno, pues pueda tomar decisiones también basadas en ese conocimiento. Entonces, la ventaja de hoy en día es que existe muchísima información en el internet, en redes sociales, inclusive ahora por WhatsApp nos mandan una cantidad fenomenal de datos y de información. El único detalle es saber discriminar lo que es real y lo que son noticias falsas y desinformación. Y esa última pues es sumamente perjudicial y es necesario saber distinguirla para discriminarla, no emplearla, no retransmitirla y más bien basarnos en lo que sí tiene el conocimiento respaldándolo. Y ahí la recomendación es acercarse a instituciones de investigación que permitan distinguir esa base sólida de ciencia. Ay, muchísimas gracias, doctora Pérez. Gracias por hacer énfasis en esto de discriminar la información. Es muy importante, como ella dijo, no replicar información falsa. Gracias por hacer énfasis en eso. Doctora Argani, si nos puede decir algo acerca de su tema, que son las inundaciones, por favor. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias, doctora Rosa María. Bueno, realmente la doctora Lupita Matías ya ha dicho bastante, puesto que es la experta en el CENAPRED. La doctora Scioli también creo que ha mencionado bastantes aspectos importantes. Entonces, bueno, yo lo que quería comentar es que en cuanto a los fenómenos, ya sea inundaciones o en general los de tipo hidrometeorológicos extremos, considero que así como en el área de la salud y de la protección civil, que sí es muy importante esa cultura de la prevención que ya han mencionado. Esto es que en muchas ocasiones sí vale la pena invertir en esas acciones tipo preventivas, de planeación, a ya tener que remediar, ¿sí? Después de que ha ocurrido un desastre. Entonces sí considero importante pues va a ser muy importante lo que es la información, que también lo han dicho, o sea, conocer la historia del sitio que se analiza. Es muy importante saber cuáles han sido esos peores eventos que pudieron haber ocurrido, por ejemplo, pensando en inundaciones, qué las ocasionaron, si fueron lluvias, crecientes de ríos, si fueron por huracanes, en sitios de costas, o sea, tenerlas bien identificadas y también saber qué infraestructura ya existía para poderse defender ante ellos. Y entonces ya conociendo de qué orden o qué magnitudes han sido, ya la idea es hacer esa revisión de cómo están operando esa infraestructura. De ser necesario hacer labores, pues es importante, bueno, no dejar nunca el mantenimiento de esa infraestructura para que funcione cuando sea el momento, o de ser necesario hacer rediseños o estar reevaluando que esas obras pudieran funcionar para eventos mayores o iguales que los que han ocurrido hasta ese momento. Y entonces incluso proponer nuevas obras, esa de control, o de algunas incluso que pueden ser de regulación de estos fenómenos de inundación, para que con ello pues se puedan reducir estas posibles pérdidas, ¿verdad? Que se llegan a presentar. También considero, bueno, la parte de lo que ya mencionaron, aumentar la infraestructura de mediciones en los sitios, eso es importante, y también pues ya tener estos sistemas, ¿verdad?, de alertamiento temprano,
realizar pronósticos de corto, mediano y largo plazo. Si es que, bueno, esto de largo plazo habría que verificar este término. Y si ya se identificó que va a ocurrir el fenómeno, entonces, bueno, informar con oportunidad, como han mencionado, a la población, para que esté preparada, para que antes del evento, bueno, empiecen a, pues, a proteger su homenaje, ¿verdad?, de casa, si es posible ponerlo en sitios altos, que también ellos, sus mascotas, o si tienen algunas otras especies que cuiden, pues que también las puedan, proteger. Y de esta manera, también durante el evento, bueno, evitar cruzar corrientes, ¿verdad? Que así que también luego es importante esa información de tener cuidado con la velocidad del agua. Y ya después de que ocurrió el fenómeno, también contar con la infraestructura para poder hacer estas obras de drenaje, ¿verdad? Y de limpieza posteriores a estos eventos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos un poquito apretadas de tiempo, de manera que les voy a solicitar, perdón, que sean un poquito más breves en sus respuestas. Sé que son temas muy interesantes. Yo creo que esto da para hacer otra mesa más. Esperamos que la SECTEI organice algún otro evento donde nos puedan invitar a nuestras ponentes. Pasamos con la doctora Ivette Quiñones. En estos momentos de pandemia que nos han ocupado a todos durante todos estos meses, ¿qué nos podría usted decir si desde su perspectiva se ha incrementado el número de rehabilitaciones debido al confinamiento? No sé si nos pueda ilustrar, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en realidad no tengo información oficial sobre el número de sesiones que se dan en rehabilitación, ni si han aumentado o si se han disminuido. Yo en realidad trabajo en un área técnica, entonces no tengo información del número de sesiones de rehabilitación que se estén y si cambio ese número a lo largo de todo este tiempo de la pandemia. Pero lo que sí podría yo comentar es que, bueno, debido a la misma situación del confinamiento, debido al SARS-CoV-2, pues ha habido un aumento del sedentarismo y también de la obesidad. Entonces, pues hemos dejado de movernos, la movilidad de las personas ha disminuido mucho, pero además ha habido un descenso en la cantidad de ejercicio que las personas hacen y eso a lo mejor no se nota hoy, la repercusión debido a la pandemia en este momento en nuestras capacidades musculoesqueléticas no se nota hoy, pero tal vez en un año, en 2 años sí empecemos a ver esas secuelas. Otra cuestión que tenemos, bueno, es la inasistencia a las sesiones, pues por lo mismo que las personas hemos preferido quedarnos en casa para evitar más contagios, lo cual es bueno. Por otro lado, muchas personas pues han dejado de ir a sus terapias, entonces esto también ha detenido procedimientos terapéuticos que a lo mejor hoy no se nota esa deficiencia o esa falta, pero que en un futuro pues sí que lo vamos a ver seguramente. Y bueno, también esto ha mermado el hecho de diagnóstico oportuno y la reducción en la atención oportuna de tal vez algunos padecimientos que si bien ahorita no los podemos saber porque no ha habido una atención oportuna en este sentido. Lo que sí es que la pandemia abre un área de oportunidad muy importante en este caso, y así como estamos teniendo esta conferencia en línea y no en un auditorio, y lo mismo las clases que se están llevando a cabo en las escuelas y universidades en línea, pues igual abre una puerta muy interesante desde el punto de vista tecnológico, que es la telerehabilitación. Entonces, en vez de asistir a una terapia dentro de un centro de rehabilitación, si la terapia sí lo requiere, no requiere de otro tipo de aditamentos y la puede uno hacer en casa, pues aquí abre una puerta muy importante en el desarrollo de otro tipo de tecnologías informáticas y de equipamiento que pueda servirnos para hacer esta rehabilitación no en el área hospitalaria o clínica, sino en el hogar. Y esto pues es una demostración y una exigencia que nos está poniendo ahora esta pandemia. Y yo creo que para abrir esta oportunidad dentro de la atención médica a distancia, pues lo primero que tendremos que desarrollar son proyectos de investigación, de
lo que serían ensayos clínicos aleatorizados para comprobar que efectivamente las terapias dentro de casa tienen el mismo efecto que las terapias presenciales, de tal manera que no se reduzca la capacidad de atención que está recibiendo el paciente y sobre todo la calidad de la atención que está recibiendo. Entonces, primero que nada, encontrar esos proyectos de investigación que permitan demostrar. Y lo segundo sería capacitar a los terapeutas para que logren hacer esas terapias a distancia. Y lo tercero, pues sería ver que las personas que van a recibir la terapia a distancia cuenten con la infraestructura, es decir, las computadoras, los dispositivos de conexión y el internet suficiente para recibir esa rehabilitación a distancia. Ese sería mi comentario. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Es importante ver cómo siempre se abren oportunidades. La pandemia nos ha cerrado puertas, pero como nos dice la doctora Quiñones, nos abre otras. Es cuestión de que sepamos aprovecharlas. Pasamos a otra pregunta que deseo hacerles a nuestras ponentes, en particular a la doctora Matías y a la doctora Quiñones. Nuevamente sabemos que la prevención, como ya nos lo han dicho, es lo primordial en la atención de riesgos, ¿no? El prevenir que ocurra un desastre es lo ideal. ¿Cuáles serían los puntos claves de seguridad dentro de nuestros hogares que nos pudieran dar ustedes para cuidar la salud y seguridad en periodos de confinamiento? Ya nos han mencionado un poquito, si pueden redundarnos en unos 2 o 3 puntitos, por favor. Empezamos con la doctora Matías, por favor. Sí, gracias, Rosa María. Pues primero que nada, uno de los puntos de seguridad en caso de sismo, son aquellos lugares que estén libres de ventanas. Hay que apartarnos esas zonas de cristales y de objetos que se puedan caer, como los libreros que de repente no los tenemos asegurados. Entonces hay que buscar en nuestro hogar un espacio que tenga o que se encuentre entre muros, y esto lo vamos a encontrar, si ubicamos nuestro espacio en nuestra casa, puede ser algún pasillo entre los baños y demás. Entonces ese puede ser nuestro punto de seguridad, pero también les recuerdo que tenemos que tener nuestra mochila de emergencia, nuestro plan de familiar, pero sobre todo ahorita en época de pandemias, bueno, nosotros en salud hemos estado viendo que nos están indicando que tenemos que tener una constante limpieza de manos, tenemos que estar limpiando todas las manijas de las puertas, los apagadores, pero también algo muy importante y que creo que es que todo el mundo pongamos atención. En esta época de pandemia siempre vamos al súper y vemos que el estante de cloro y de todos aquellos limpiadores muy agresivos son los que primero se utilizaron. Y creo que tenemos que también cuidar mucho al medio ambiente. Entonces no necesitamos tantos líquidos. En casa tenemos el vinagre, que es uno de los líquidos que pueden ser más amigables con el ambiente y que nos pueden ayudar también a cuidar justo esa limpieza en nuestro hogar, pisos, manijas y demás, y que no nos cuesta tan caro, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar esa parte de la limpieza, ¿no? De nuestro ambiente, que tenemos que en esta pandemia, pues todo el mundo usó cloro al por mayor, ¿no? O esos líquidos que son muy agresivos, que incluso para nosotros, ¿no? Que cuando los tocamos, pues son muy agresivos para nuestra piel. Entonces sí, evitemos. Y bueno, ya lo comenté anteriormente, ya no quiero quitarle el tiempo, mejor le cedo la palabra a la doctora Quiñones. Y por favor, doctora Quiñones. Y muchas gracias. Bueno, yo solo podría complementar que sí, efectivamente, en el hogar, creo que en muchas, o más bien muy pocas veces nos acordamos de las personas con discapacidad, aquellas que tienen algún impedimento, o las personas adultas mayores que pudieran requerir orientación adicional para acceder a estos lugares de seguridad. Entonces, bueno, establecer un protocolo dentro del lugar para el abuelito, para la persona adulta mayor, o si hay alguna persona que tenga discapacidad, reconocer obviamente esas zonas de seguridad, pero especialmente darle énfasis para esas personas que a lo mejor no pueden estar de pie en la zona de seguridad, o que no pueden llegar corriendo, o bueno, no corriendo, pero rápidamente al lugar de seguridad, establecer puntos específicos de donde deben estar estas personas con discapacidad. Y bueno, tomar en cuenta que existe tecnología que nos puede permitir dar seguimiento, no solo en caso de desastres, sino, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de demencia o de discapacidad intelectual, para el uso de la estufa, el uso de utensilios de cocina en general,
cuestiones que den aviso que un adulto mayor se cayó en el baño, por ejemplo, y que necesite auxilio, generar ciertas estrategias, los hijos del anciano, los abuelos, los nietos, pues qué hacer en caso de que el abuelo se cae, a quién hay que llamar, cómo hay que movilizarlo, no movilizarlo, o sea, tener ya visto con el médico, con la comunidad, qué es lo que se va a hacer en caso de que exista alguna situación con una persona que se queda, que sufre alguna lesión en el baño, que es muy común, o que se caiga de la cama, o cualquiera de estas cuestiones que le pueden pasar a un adulto mayor. Y pues también hay sistemas para hacer monitoreo y seguimiento tanto de personas como dispositivos electrónicos que permiten ubicar a la persona donde se encuentra, se tardó mucho en el baño o que está en la cocina, etcétera, y saber que esta persona se encuentra adecuadamente. Yo creo que son las cosas que uno debe de considerar, porque casi siempre estamos pensando en las personas que tienen la movilidad completa y que pueden moverse, o que entienden que tienen completo el oído, la vista, etcétera, y que pueden tomar decisiones en un momento dado para refugiarse en algún lugar o para prevenir un accidente en el baño o en la cocina. Yo creo que también tenemos que considerar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad en esas decisiones que tomemos para nuestra seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiñones, y muy importantes los consejos que nos dan. Y esperamos que en preguntas y respuestas podamos abordar más estos temas. Ya para terminar, y creo que es algo de lo más importante, al menos desde mi punto de vista, ya que estamos hablando de mujeres en la ingeniería, les pido a todas que en 2 minutitos nos puedan decir ¿qué le dirían a las niñas y jovencitas que nos estén viendo en este momento respecto al estudio de la ingeniería o temas relacionados con ingeniería actualmente, ya que nos platicaron cuál fue su experiencia de vida para estudiarlo y cómo ven a ustedes ahorita las oportunidades para las mujeres? Por favor, si empezamos con la doctora Shirley Pérez. Bueno, yo les diría que lo primero es identificar qué les gusta. Si son física y matemáticas, bueno, pues pueden explorar ingenierías, que se informen en qué consiste cada una. No se asusten sobre los comentarios que reciban en cuanto a cómo es el ambiente escolar o laboral o las oportunidades que va a haber cuando salgan. Más bien enfóquense al contenido de los planes de estudio, a las posibilidades de trabajo que ustedes quieran hacer más adelante, y busquen ejemplos de personas que ustedes admiren y que puedan darles justamente esa oportunidad de ver lo que ustedes pueden llegar a hacer. También olvídense de todos estos conceptos y etiquetas que se les ponen y que se nos pone como parte de la sociedad, inclusive en nuestras familias mismas, y traten de autodefinirse qué es lo que quieren, cómo lo quieren y hacia dónde quieren ir. Y esto va no solo para dedicarse a una ingeniería, sino a cualquier cosa que quieran en la vida. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para poder dedicarnos a eso que nos apasiona. Entonces, busquen esa pasión, ese gusto, y pónganse la meta que quieran lograr y adelante. Muchísimas gracias, doctora Quiñones. Si nos puede decir un mensaje para las niñas y jovencitas que nos están viendo, por favor. Pues yo creo que cualquier cosa a la que quieran dedicarse como mujeres no tiene que ser ningún impedimento, ¿no? El plantearlo con la vida, ser admirables y orgullosas de lo que quieran ser. Si les gusta la ciencia, por supuesto, la ingeniería es una de las opciones donde se puede aplicar los conocimientos que aprendemos en la escuela de manera muy directa. Si les gusta armar cosas, hacer experimentos, hacer cosas que les sirvan a los demás, principalmente porque la ingeniería es una profesión de servicio, ¿no? Entonces, si les gusta eso, si les gusta solucionar problemas de la vida cotidiana, estudiar ingeniería pues requiere entusiasmo, perseverancia, constancia, responsabilidad, esfuerzo, pero seguramente cualquier otra profesión me va a decir que lo mismo se requiere en esos casos, ¿no? Ser una persona, por supuesto, con ética, ser muy honesto, tener una calidad como persona para entregarte a tu trabajo, pues no solo es en la ingeniería, yo creo que en cualquier profesión, ser una persona con servicio hacia los demás. Y bueno, la ingeniería es una oportunidad muy importante porque te da las herramientas científicas necesarias para poder servir a nuestra sociedad, a nuestra nación. Muchas gracias.
contrario, muchas gracias. Doctora Argani, si nos puede dar también un mensaje, por favor, para las jovencitas y niñas que nos están viendo. Muchas gracias, doctora Rosa María. Bueno, pues yo lo que les podría decir es que primero, bueno, pues que sí disfruten mucho su niñez, su adolescencia y también su juventud, sí, que son etapas de la vida que, bueno, cada una bonitas en muchos aspectos y como ya han dicho, pues las doctoras Quiñones, la doctora Shirley, que si tiene facilidad pues por las matemáticas, por la física, si ya van viendo ahora que sí les gusta pues cuestiones de hacer experimentación, pues que efectivamente pues si les gustaría dedicarse a esa actividad que implica resolver problemas y de atender necesidades de la sociedad, que pues sí se animen a estudiar alguna de las carreras de ingeniería. En especial, bueno, yo les propondría, ¿verdad?, a la ingeniería civil, que pues ven que pues sí colaboran mucho las ingenieras y los ingenieros para poder hacer lograr ese desarrollo socioeconómico de un país, y que bueno, y que en realidad pues en esta niñez y en esa juventud están pues esas acciones para lograr un mejor futuro para nuestro país. Es lo que les podría decir. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Y doctora Matías, por favor, igualmente un mensaje, por favor, para las niñas y jovencitas. Sí, claro que sí. A mí lo que sí me gustaría dejarles claro a todas las jóvenes y a todos los jóvenes que nos están escuchando es que sí se puede y que no se rindan antes de intentarlo y que se deben de comprometer con ellas mismas o con ellos. Entonces, creo que esto es lo más importante. ¿Por qué les comento esto? Porque justo cuando nosotros iniciamos una etapa escolar, nuestra meta es concluirla. Si queremos un posgrado, es también concluirlo, una maestría, un doctorado. Entonces, tenemos que dejarnos claro que sí lo podemos hacer, que sí lo podemos lograr y que no hay que demostrarle a nadie de lo que somos capaces de hacer. Entonces, también hay que rodearnos de gente, como lo decía la doctora Jolie, hay muchas mujeres que van a poder impulsar a esos jóvenes que van a estar en este ambiente de la ciencia y de la tecnología, que los pueden apoyar, que los pueden guiar, pero sobre todo, que piensen que todo lo que van a hacer va a tener una utilidad. Esa utilidad va a ser hacia la sociedad. Entonces, todo lo que estudiemos, todo lo que aprendamos, siempre tenemos que tenerle una finalidad. ¿Para qué yo estoy estudiando esto? ¿Por qué lo voy a estudiar? Pero sobre todo, ver esas finalidades, esos propósitos, esas metas, y que todas y todos lleguemos a cumplir y a buen término, ¿no? No estoy hablando de que si ya inicié algo y me voy a tardar 5 o 10 años en concluirlo, no. Nuestras metas es, voy a estudiar algo y lo voy a hacer en el tiempo que se está indicando, y si me voy a pasar, no sé, más o menos algunos meses, a lo mucho un año, eso es lo que siempre nos sucede a todos, pero sí establecernos y decir, sí se puede. Yo creo que todas lo podemos lograr, y hoy en esta mesa hay muchos ejemplos. Tengo los ejemplos más claros en este día de hoy de todas las mujeres que han logrado llegar hasta donde están el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a todas por compartirnos sus experiencias, darnos un panorama de lo que hacen cada una en su quehacer. La ingeniería tiene muchísimas ramas. Gracias por compartirnos esto en la mesa de riesgos y prevención. Yo creo que pasamos ya a la sección de preguntas y respuestas, para lo cual le paso la palabra a Edith Cortés de Pilares. Por favor, Edith, si nos hace el favor de decirnos si hay preguntas que puedan atender nuestras ponentes. Buenas tardes, Concepción Ávila de Sectey. Yo voy a leer las preguntas. Estamos en la sección de preguntas y respuestas de los participantes virtuales. Tenemos varias preguntas, algunas están dirigidas y otras son para alguna de las ponentes en particular. Bueno, empezamos con la primera pregunta para la doctora Ivette Quiñones.
¿Cómo se puede acceder a los servicios de rehabilitación en el INR? Bueno, hay un servicio hay una instancia de preconsulta, se hace una cita eh, y se lleva a cabo una preconsulta y ahí deciden si el tema por el cual se visita el hospital está dentro de los criterios de atención, si no se canaliza a otro hospital y ahí se orienta si se va a rehabilitación, ortopedia, que sea lo que se necesite. Es una cita. Me parece que se hace telefónica o por la página de internet del instituto y la preconsulta pues se expone al médico que le atiende cuál es el problema y ellos son los que canalizan para su mejor atención. Muchas gracias. La segunda pregunta es para la doctora Guadalupe Matías. ¿Cree que han avanzado lo suficiente los estudios sobre el medio ambiente y el clima como para poder prevenir en forma más eficiente los problemas causados por los desastres naturales? Gracias. Primero que nada, voy a precisar que los desastres no son naturales. Los desastres son es un proceso socialmente construido. Entonces, a partir de esto, pues creo que tenemos lo suficiente, tanto en ciencia y en tecnología, para poder justo evitar que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres, ¿no? Pero lo que sí todavía nos hace falta es que mucha gente esté capacitada en el tema. Eso es lo que nos hace falta y creo que es lo que ahorita este foro nos está ayudando a difundir, que necesitamos gente preparada en el tema. ¿Por qué lo digo? Porque los productos que de repente estamos revisando no son hechos por especialistas en la materia, sino es por alguien que tiene una habilidad en cómputo o, como decían mis compañeras, en los números, pero no es un especialista que se tardó 5 años, 2 años más con una maestría o 3 años más con un doctorado, ¿no? Sino que nos hace falta tener recursos humanos formados en la materia para que nos puedan dar cada vez mejores resultados. Pongo un ejemplo, nosotros aquí en el área de riesgos por inundación somos solamente 4 personas para todo el país. Entonces, la verdad no nos damos abasto para poder estar revisando el material de los municipios o de los estados que de repente nos llega. Y es donde nos damos cuenta la carencia que los estados, los municipios deben de tener gente preparada. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, vean cuál es la oportunidad. Creo que ahorita tenemos, y el evento más claro, Tabasco nos los está indicando, tenemos que tener gente preparada en las cuestiones hidráulicas, gente, y estoy hablando de tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces necesitamos especialistas. Yo sé que de la tecnología estamos ahorita en una etapa lamentablemente donde nos está con muchas carencias, pero de verdad aún con eso estamos haciendo muchas cosas. Entonces, lo único que sí les exhorto a que los jóvenes que nos están escuchando, por favor, dedíquense a una carrera, que vean cuál es la utilidad, pero sobre todo que estén haciendo un trabajo justo con las necesidades que se requieren ahorita en nuestro país. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta para la doctora Xoli Pérez. ¿Las alarmas sismológicas son operadas por el SINA? ¿Cómo se coordinan con el SSN? ¿Se planea instalar este tipo de alarmas a nivel nacional? El sistema de alerta sísmico mexicano está operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. A nivel del sistema de alertamiento, no está coordinado con el Servicio Sismológico Nacional. Son 2 redes independientes y tienen tecnología diferente y por eso es que no se pueden comunicar entre sí. Los equipos del sistema de alerta
tienen la capacidad de transmitir el de si dispara una alerta o no en tiempos muy, muy rápidos, mientras que la red del Servicio Sismológico Nacional, como sus fines son de monitoreo, transmiten todos los datos y lo hacen por otros medios que pueden tomar varios segundos en llegar hasta el centro de monitoreo, y esos segundos se perderían para un sistema de alerta. Entonces, no hay esa colaboración en términos o esa conexión en términos del sistema de alertamiento. Sin embargo, sí trabajamos junto con el CIRES, que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, en otros objetivos, como es la red sísmica de la Ciudad de México, que está siendo impulsada y patrocinada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es abierta. Dice, ¿cuál ha sido el mayor reto con el que se han encontrado en el campo en el que se desempeñan y cómo lo enfrentaron? Bueno, si me permiten comenzar, pues el mayor reto ha sido el Servicio Sismológico Nacional. El llegar a una institución que tiene un gran renombre, pero además una relevancia y una importancia brutal en el país, pues sí significa un reto, y además pues yo no tenía experiencia de administración o de gestión. Entonces toca rápidamente armarse de todas las herramientas que se pueda uno encontrar para poder sacar el asunto. El mayor reto, creo, es el manejo de personal. Si bien el equipo es fenomenal, es gente súper comprometida con su trabajo, con la institución y con lo que significa el sismológico para el país, pues siempre hay que administrarlos y coordinarlos, y esa parte creo que fue mi mayor reto, ¿no? El poder decidir cómo llevar al personal fue la parte más complicada. Si les parece, la doctora Quiñones, siguiendo el orden que tuvimos en la mesa, si nos puede, por favor. Pues mi mayor reto es estar realmente en medio de dos áreas muy importantes de la ciencia, ¿no? El poder tener un manejo del léxico del médico y eso traducirlo hacia el de tecnología, qué es lo que hay que sacar, dónde hay que ponerlo, y al revés, el de tecnología que trae un instrumento y que ese instrumento lo quiere aplicar en el médico, pero el médico tiene unas necesidades para que el paciente sea esa, pues no sé si son dos ramas muy importantes de la ciencia, en donde nosotros los ingenieros biomédicos tenemos que estar en medio y ser el parteaguas o el puente entre el médico que tiene sus razones y sus decisiones y el ingeniero y el de tecnología que tiene sus razones y sus decisiones. Yo creo que ese es el mayor reto de nuestra profesión, y en mi caso pues es un reto agradable porque la verdad me gusta la ingeniería biomédica. Y bueno, yo creo que eso es el doble lenguaje que hay que manejar para trabajar en el área clínica con tecnología. Gracias, doctora Arganis. Bueno, en cuanto al mayor reto, es una pregunta un poco complicada. Bueno, creo que en mi caso, y que creo que seguiré enfrentando y apenas se va a venir ya en un futuro quizá ya no tan lejano, es pues la captación de proyectos, porque pues como sí he estado rodeada o estuve en ese momento de que ingresé con una generación que pues ya empezaba a ser distinguido o empezaban a destacar, pues normalmente las dependencias pues federales o locales pues sí buscan a los investigadores reconocidos para pues, resolver los problemas así de emergencias, eso están siendo llamados diariamente y cuestiones así, y pues en realidad pues uno más bien el papel que desempeña es como de apoyo a estos investigadores todavía. Entonces sí es un reto el poder algún día sí poder pues ya tener un poco más de esa independencia que sí se me ha marcado mucho, no se me ha hecho ver mucho a lo largo de mi trayectoria profesional, de que pues sí debe haber independencia de, pues, de mis tutores anteriores hace tiempo, ¿no? Entonces creo que es uno de los retos que debo de seguir viendo cómo lo logro. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias, doctora Matías. Como ya lo dijeron, creo que el mayor reto es
tener personal capacitado técnico. Creo que es el principal reto, ¿no? Ahorita que yo tengo, ¿no? En particular en nuestra área. Entonces, una vez que tengamos pues un mayor número de plazas, yo ahorita tengo una plaza vacante que lamentablemente por la falta de ahora sí que de este sexenio que nos están diciendo que tenemos que reducir muchos montos, costos, pues ahorita esa plaza no puede ser ocupada. Entonces este es un gran reto porque tenemos mucho trabajo y el otro reto es que este trabajo tiene que ser difundido entre las autoridades y la población, que conozcan qué es lo que hacemos con lo poco, con lo mucho que tenemos, con las manos que tenemos en este momento. Hemos estado haciendo un trabajo, creo que es muy valioso y necesitamos también difundirlo. Entonces el reto es que lleguen esos resultados al mayor número de gente, de autoridades que lo conozcan, pero sobre todo que lo utilicen, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro territorio las autoridades municipales cambian cada 3 años. Entonces, ese es un gran reto. Ya preparamos, pero cada 3 años tenemos que volver a preparar. Entonces, de verdad que esto sí es algo que todavía no podemos frenar, pero que es el mayor reto posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Shirley Pérez. ¿Qué carrera tengo que estudiar y en qué instituciones públicas o privadas para poder trabajar en el sismológico? Bueno, al sismológico se puede llegar en las diferentes áreas que hay. Una que es el área de análisis, entonces ahí sobre todo son ingenieros geofísicos o físicos y después se especializan en sismología y en el análisis de los datos sismológicos. Está también gente en el área de sistemas y telecomunicaciones, entonces el perfil son ingenieros en computación, ingenieros en sistemas e informática. Y está el área de instrumentación y mantenimiento y ahí lo que tenemos son ingenieros en electrónica, ingenieros en eléctrica y electrónica y ingenieros instrumentistas. Hay una carrera de ingeniero instrumentista en la Universidad Veracruzana y de ahí tenemos un ingeniero. Ahora, ¿dónde pueden estudiarlo? En la UNAM, por supuesto, Facultad de Ingeniería, tiene todas estas carreras. Pero pues también está el Instituto Politécnico Nacional que tiene Ingeniería Geofísica. Esto es Ciudad de México, pero bueno, en la República hay otras licenciaturas en Ciencias de la Tierra. Ahí lo que toca es buscar que refuercen la parte de análisis de datos, porque algunas de las licenciaturas en Ciencias de la Tierra no tienen tan fuerte la parte de procesamiento de datos si quisieran dedicarse al análisis. Gracias, doctora. Doctora Rosa, tengo 3 preguntas más. Me ayudaría, son abiertas para que alguna de las ponentes nos las respondieran, por favor, porque parece que ya estamos un poco cercanos al cierre del evento. Voy a leer la primera. Dice, ¿qué opinan de los mecanismos de discriminación positiva o acción afirmativa en la Ley de Ciencia y Tecnología en pro de salvaguardar la maternidad y la permanencia de las investigadoras? Yo le pediría a la doctora Shirley Pérez que mencione un poco en su plática del tema cuál es su postura. Por cuestiones de tiempo, solo escucharíamos la opinión de ella. Estoy segura que todas tienen una opinión. Por favor. Quizás sería más conveniente que lo dijera alguien que es mamá, porque yo al no serlo, la verdad es que tengo nula experiencia en el tema. Entonces preferiría que alguien que es mamá opinara. No sé quién es mamá. Bueno, si no, yo creo que es positivo el que haya ese tipo de medidas que fomente el que la maternidad no sea una limitante para desarrollarse profesionalmente. Y entonces en las instituciones se deben considerar todos esos espacios. Ayer, por ejemplo, escuchaba una mesa redonda de la Facultad de Ingeniería donde se proponía el que hubiera áreas de lactancia para las académicas, estudiantes y gente de administración, ¿no? Y creo que esos son espacios que no son considerados.
pero creo que también debe haber otras medidas que contribuirían a que las mujeres vivieran una mejor maternidad, y es que hubiera permisos para los padres, ¿no? Y también esas consideraciones para los hombres que pudieran asumir esos roles de paternidad, y eso permitiera a las mujeres también regresar a sus trabajos sintiéndose tranquilas que el padre está atendiendo a los hijos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Una última pregunta. Dice, ¿qué tanto ha afectado el factor económico en los alumnos y alumnas para seguir o desertar en las respectivas carreras? No sé, mencionó un poco la doctora Matías al respecto. No sé si nos pueda ahondar, por favor. Sí, claro. Yo creo que mucho, ¿eh? Y más ahorita en época de pandemia. Yo el semestre pasado tuve la experiencia de que un par de estudiantes, 10 de los 40 que tenía, lamentablemente abandonaron la carrera por cuestiones económicas, ¿no? Y ahorita en este semestre ya tengo por lo menos 2 personas que se dieron de baja, también por problemas económicos. Tengo un estudiante que de repente no puede atender las clases virtuales porque tiene que acompañar a su padre a trabajar. Entonces creo que ha estado influyendo mucho la parte económica, lamentablemente. Y bueno, nosotros lo que siempre hemos dicho, y yo he sido muy abierta con mis estudiantes, por favor avísenos qué problemas tienen, porque también soy tutora de un grupo, ¿no? Entonces avísenos, vamos a ser totalmente abiertos, vamos a ser muy condescendientes cuando tengamos un problema de que hoy me toca ir a trabajar, no voy a poder atender, pero sí tienes que atender tareas, tienes que atender trabajos, tienes que ver los temas que se dieron ese día. Entonces, sí, lamentablemente, en mi caso, sí he tenido ese tipo de problemas con un porcentaje importante de estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le cedo la palabra a la doctora Rosa María Flores para el agradecimiento. Se cierra. Sí, muchísimas gracias. Lamento que el tiempo haya sido tan corto para tantas cosas que nos tenían que platicar y que podíamos haber ahondado. Yo nada más quiero agradecerles profundamente a nuestras 4 ponentes por haber compartido su experiencia laboral, su experiencia profesional, su experiencia de vida en la profesión que hemos elegido desarrollar en diferentes campos. La ingeniería es muy diversa, y nada más quiero agradecer muy rápidamente a la SECTEI nuevamente por haber organizado el evento y por haber invitado a cada una de nosotras a participar. También quiero agradecer a Concepción Ávila, Marlene Arredondo y Angélica Avellaneda de SECTEI por coordinar la organización que tuvimos en la mesa. A Edith Cortés de Pilares, también muchísimas gracias por estar presentes. Alec, también muchísimas gracias. Gracias nuevamente a las autoridades de SECTEI, a la doctora Rosaura Ruiz en particular. Y paso la palabra a Concepción Ávila rápidamente para que nos dé un mensaje que es muy importante en estos momentos sobre seguridad sanitaria, por favor. Concepción. A todas ponentes por todas sus vivencias, sus experiencias, sus respuestas, y esperemos que esto sea muy útil para todas nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Y para finalizar y para cerrar la mesa, por último, queremos recordarles que no bajen la guardia, seguimos en semáforo naranja, hay que seguir con las medidas sanitarias, lavado frecuente de manos, usar cubreboca, utilizar alcohol, gel y evitar salir si no es estrictamente necesario. Con esto damos por cerrada la mesa de riesgos y los invitamos a participar mañana en nuestra mesa 5 de ideas verdes y renovables. Muchas gracias a todas por su participación. Al contrario, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.